Vamos a continuar hablando de la organización social maya en el período posclásico. Algunos autores, como López Austin y López Luján, dividen a la sociedad maya de este período en nobles y plebeyos. Tenemos en primer lugar a los nobles, conformados por las familias gobernantes, los guerreros, que en este período van a cobrar creciente importancia, y sacerdotes. Son los responsables del comercio a larga distancia y concentran las mejores tierras del reino. Próximos a estos nobles tenemos un mediano estado de principales, mercaderes, funcionarios y sacerdotes de inferior jerarquía. Luego, la gente del común, formada por labriegos, artesanos, ayudantes y servidores. En el caso de los agricultores, eran libres con derechos a explotar sus tierras, pero obligados al pago del tributo, tanto en especie como en mano de obra. Lo mismo para artesanos, ayudantes y servidores. Por último, en la base de esta pirámide tenemos a los esclavos. Se llegaba a ser esclavo por delito, por haber sido capturado en ocasión de guerra o por herencia, es decir, ser hijo de esclavos. Pasaban a formar la servidumbre de los señores, a realizar tareas ingratas y fueron también objetos de comercio. Pasando a la organización política, la autoridad máxima del Estado era el Alak-Winik, el verdadero hombre, quien tenía control casi absoluto en lo político y lo militar, apenas atemperado por un consejo de ancianos nobles. También representa el máximo rango en la jerarquía eclesiástica. Esta nobleza va a seguir siendo, como en la etapa anterior, una élite hereditaria. Este oficio va a ser heredado vía patrilineal por el hermano menor del señor difunto y a la muerte de éste pasa a su hijo mayor. El Alak-Winik y su familia eran mantenidos con el tributo en alimentos proporcionados por los súbditos. En las ciudades incorporadas al dominio político del reino, esta autoridad va a ser ejercida por el Batab, nombrado por el Alak-Winik entre los linajes próximos al suyo y con funciones semejantes a las de él. En aquellos dominios administraba justicia, dirigía las tareas agrícolas y coordinaba las construcciones públicas. Asimismo, como el Alak-Winik era sostenido por el tributo de sus súbditos. En poblaciones grandes se subdividía en sectores a cargo de Akuk-Kab, representantes del Batab, y en conjunto de estos funcionarios formaba el Consejo del Batab. Como vemos, hay algunos cambios respecto a la autoridad política del periodo anterior. Por un lado, los nobles van a disputar en poder a la Jau, y esto es visible por la existencia de suntuosos palacios que se comienzan a ver en las ciudades subordinadas, que van a rivalizar en esplendor con los de la capital. Algunos autores sostienen la sustitución del mando único de la época clásica por un gobierno colectivo, subrayando el progresivo debilitamiento del poder central. Para esto no hay pruebas concluyentes, pero lo indudable es que existe un proceso de debilitamiento del poder central y el fortalecimiento del grupo de notables, los cabezas de linaje, los capitanes de guerra y los comerciantes de larga distancia, tanto en la capital como en los centros subordinados. Se configura una forma de gobierno presidida por el Ajau, pero sometida al consenso y apoyo del grupo de notables. Otro aspecto en el que puede verse esta disminución de la figura del Ajau como única figura o figura central del poder es que desciende el número de estelas erigidas periódicamente y también se modifica la función que va a tener. En el período clásico,
La estela va a ser la prueba física del respaldo de la divinidad a la actuación del gobierno y su linaje, pero ahora va a pasar a ser un simple medio de propaganda publicitaria que proclama las virtudes y las hazañas del gobernante, pero de una forma más desacralizada, ya no aparece como en el centro, ¿sí? Mediando entre la divinidad y el pueblo. Son ahora las estelas hitos discursivos, muy jalonados en el tiempo. Por otro lado, la escritura jeroglífica, otra cuestión que estaba íntimamente, era el lenguaje del poder, la escritura jeroglífica, va a desaparecer de los monumentos y se va a empobrecer a una mínima expresión. Entonces, estas señales en conjunto son interpretadas como un debilitamiento de esta figura tan fuerte, personal y única, y un mayor poder o un poder más sometido a un consenso de los grupos de notables que lo rodeaban. Tenemos entonces que el militarismo va a ser una marca del periodo posclásico con guerras más frecuentes. Son más frecuentes también las representaciones de las guerras y la intensificación de los sacrificios humanos en el arte. Tenemos clases de guerreros especializados y la novedad va a ser la construcción de obras públicas ya ligadas a la guerra, por ejemplo, ciudades situadas en islas defendidas por el agua. Volviendo a la discusión de la arquitectura, si es defensiva o no, concluimos que las murallas van a expresar las nuevas relaciones de poder. Se ha tendido, como hemos ido explicando, a descartar que estas estructuras de murallas sean defensivas, porque son delgadas, bajas, son demarcadoras, pero van a ser demarcadoras de las personas que tienen acceso a ella. Las murallas van a ser expresión de la humillación de los vencidos y los que quedarán alejados del ámbito sagrado y políticamente discriminados, o sea, a nivel extramuros. La guerra rara vez se va a cernir sobre las ciudades. Los ejércitos profesionales se van a enfrentar a campo abierto en puntos acordados anticipadamente, y la lucha se va a decidir no por la destrucción, sino por el valor de los que capturaban mayor número de adversarios. Después del 1000 después de Cristo, el sacrificio humano en este periodo se transforma en un importante foco ritual. Recordemos la introducción de nuevos cultos, como el de la serpiente emplumada, asociado también al juego de pelota, por lo que va a ser esencial alimentar a los dioses en reciprocidad por lo que habían dado su sangre para crear a la humanidad. Se hace más común el sacrificio humano en la imaginería y aparecen las primeras estructuras especializadas que lo magnifican, como los altares de cráneos o sonplanti, situados en el corazón de las nuevas ciudades. Ya después vamos a ver en detalle estas nuevas imágenes y objetos relacionados con el sacrificio humano cuando ejemplifiquemos todos estos cambios en la arquitectura y el arte en Chichén Itzá. Se practicaban sacrificios humanos en los que se acostumbraba a lanzar víctimas sacrificiales a los cenotes. Previamente se les extraía el corazón. Los cenotes van a ser puntos de encuentro con los dioses, puertas de tránsito al inframundo y lugar ideal para ritos y ceremonias vinculadas con el nacimiento, la muerte, la alimentación y la fertilidad. Vemos una imagen aquí a la derecha del cenote de los sacrificios en el 961, en donde se exhumaron, pueden ver, una gran cantidad de restos óseos humanos relacionados con estos sacrificios, bueno, además de un montón de objetos que se arrojaron al cenote en ocasión de estos rituales. Vamos a hablar un poco del ideal estético de los mayas, que es un tema bastante interesante, y a partir de tanto
las manifestaciones artísticas y también las fuentes escritas, no históricas, se puede saber de algunas prácticas, como las deformaciones corporales, concretamente la deformación craneal. La misma se practicaba en los niños apenas nacidos, se les colocaban 2 tablas, se los vendaban y ese vendaje se apretaba y se dejaba hasta que el cráneo alcanzaba la forma elegida. El estrabismo va a ser otro ideal de belleza en los mayas, como también se aplicaba a los niños pequeños, se les colgaba una bolita de hule pendiente de una cuerda o un mechón de cabello en el entrecejo, y esta visión permanente hacia esa bolita generaba el efecto del estrabismo. ¿Qué consecuencias tiene para la visión esa práctica? Que no hay paralelismo en la mirada y va a haber una pérdida en la percepción tridimensional de la visión. La limadura de dientes y posterior incrustaciones de piedras de jade, de piedras preciosas o placas de jade también va a ser una práctica corriente. Las narigueras, los grandes aros que perforaban los lóbulos de las orejas, el cabello largo y trenzado, también se ganaba espacio a la frente, es decir, se quitaban los cabellos para hacer una frente más amplia, y el cintillo sobre la frente. También se documentaron las prácticas de tatuajes faciales y corporales y las escarificaciones. Las escarificaciones son heridas que se hacen, líneas que se hacen con objetos punzantes que tenían representaciones, es decir, seguían determinada forma, como si fuera un dibujo, que cuando cicatrizaba quedaba permanente esa línea, ese motivo lineal. Diego de Landa da cuenta de muchas de estas prácticas que hemos mencionado en la relación de las cosas del Yucatán, y en el caso de los tatuajes dice: labrábanse los cuerpos, y cuanto más, por tanto más valientes y bravos se tenían, porque el labrarse era gran tormento, y era de esta manera. Los oficiales de ello labraban la parte que querían con tinta, que daban en el cuerpo las señales, y que se labraban poco a poco por el grande tormento que era, y también después se ponían malos porque se les enconaban las labores y supurábanse, y que con todo esto se mofaban de los que no se labraban. Les dejo allí un enlace a un pequeño video de una exposición que se hizo en Guatemala, denominada Tatuajes, Piercings y Expansores, la otra herencia maya, que es muy interesante porque se ha hecho a partir de objetos de las representaciones arqueológicas. Así es que después les voy a dejar todos estos links por fuera de los videos para que lo puedan ver.